Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 5 de febrero del año 2023. Tenemos una cita hoy con la homilía que corresponde precisamente a ese día, 5 de febrero, pero del año 1978, de Monseñor Romero. Una homilía que tiene como título La Iglesia cuya debilidad se apoya en Cristo. Vamos a escuchar un segmento. Lógicamente esta homilía tarda casi 1 hora y media. No tenemos el tiempo para escuchar toda la homilía. Pero los domingos entonces extraemos de la enseñanza de Monseñor Romero lo que a mi juicio considero iluminador para que usted y yo aprendamos de Monseñor Romero. El primer pensamiento vamos a estudiar y va a introducirse al segundo de esta homilía que se titula La Iglesia cuya debilidad se apoya en Cristo. Monseñor precisamente titula esta homilía así y le llama al primer pensamiento a propósito de la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, que estamos adentrándonos al Sermón de la Montaña. Titula el primer pensamiento como una ciudad en la montaña, precisamente a propósito del tema de la luz, como una ciudad en la montaña. El segundo pensamiento va a ser las buenas obras son el esplendor de la iglesia. Esto a propósito de la primera lectura del profeta Isaías. Como hemos inaugurado esta nueva sección de la frase del día, quiero tomarme la atribución de decir que la frase de este segmento que vamos a escuchar, la frase del día, reza lo siguiente: qué hermosa sería la vida en que cada uno, sintiéndose orgulloso de su profesión, no ambicionando profesarla para tener más, eso es egoísmo, sino para hacer más en el mundo. Qué hermosa sería la sociedad cuando los hombres pusieran el ideal no en los bienes de la tierra, enriquecerse más, tener más. Eso lo hemos dicho ya aquí, es la expresión más elocuente del subdesarrollo moral. La codicia, el afán de tener, el frenesí de poder, idolatría. El hombre brilla cuando es más luz del Señor, cuando hace de su profesión un servicio a la humanidad, cuando como lámpara se va consumiendo mientras ilumina como comunidad y como iglesia. Este es el sueño que nos presenta Monseñor Romero. Qué hermosa sería esta iglesia, qué hermosa sería esta comunidad, qué hermoso sería el mundo si hiciéramos el trabajo de la luz, si hiciéramos el trabajo de la sal. Este es Monseñor Romero. Yo sé que muchos y muchas no están acostumbrados, habituados a escuchar a Monseñor, pero es que Monseñor tiene un mensaje para cada ocasión y en este caso, para cada profesión. No importa la profesión que usted tenga. Lo importante es que usted y yo nos pongamos al servicio de la comunidad. Consumámonos, acabémonos sirviendo a la comunidad. Esto sería lo maravilloso del mundo, según las palabras de Monseñor Romero. Homilía del 5 de febrero de 1978. Oigamos a Monseñor. Este podía ser el título de esta reflexión de hoy. La iglesia cuya debilidad se apoya en Cristo. Y yo quisiera que de esta reflexión de hoy, hermanos, cuando vamos a interrumpir el año litúrgico en su tiempo ordinario, rutinátono, y vamos a introducirnos con un sincero deseo de renovación cristiana, individual, familiar y colectiva, tuviéramos muy en cuenta este fragmento del Sermón de la Montaña. Seguirá siendo el tema de los domingos del tiempo ordinario, el Sermón de la Montaña.
donde Cristo inmediatamente después de decirnos las bienaventuranzas, como el domingo pasado, nos apostrofa directamente y nos dice a nosotros cristianos, ustedes tienen que ser luz del mundo. Una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino en alto para que ilumine a toda la casa. Ustedes son como una ciudad iluminada y una ciudadanía no se oculta. Ustedes son sal de la tierra. La sal sirve para dar sabor, pero cuando la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una iglesia, un cristiano, cuando su predicación, su ejemplo, se ha trastornado en un servilismo, en adulación, en quedar bien con el mundo? Sal insípida, luz apagada. Qué fácil es estar bien con todo el mundo, pero qué ineficaz ser lámpara apagada. ¿Para qué sirve? La iglesia necesita de cada uno de nosotros y de todos en conjunto. Cada cristiano tiene que ser como una antorcha y el conjunto tiene que ser como una ciudad en la montaña. Por eso me llena de emoción haber oído allá en México que nuestra iglesia es como esa ciudad, inspiración para muchas iglesias del continente y aún de Europa. Pongamos vanidosos, simplemente sintamos la responsabilidad de hacer honor a esa expectativa del mundo hacia nuestra iglesia. Y cada cristiano, por favor, tomemos en serio este testimonio personal. Yo le doy gracias al Señor porque en estas horas difíciles de nuestra arquidiócesis han surgido muchos testimonios personales. Allá me decían en México, en un noviciado de sacerdotes, nunca habíamos tenido tantas vocaciones como este año pasado en El Salvador. Y lo mismo he oído de congregaciones femeninas. Y en el seminario, donde están ahora en ejercicios espirituales los jóvenes que van a iniciar el año, cuántas bellas vocaciones. Un estudiante de medicina allá en Aguilares me decía, siento que no me llena esta carrera que había abrazado con tanta ambición. Ya he pedido entrar a un noviciado, voy a ser sacerdote mejor. Hermanos, no es que otras profesiones sean inferiores al sacerdocio. Cada vocación vale allí donde Dios la quiere. Y esto es lo que yo quisiera dejar ahora, hermanos, como llamamiento de nombre de Cristo. Que cada uno sea luz en su propia profesión. Mi cargo de obispo es mi vocación, La de mis hermanos sacerdotes en los pueblos y parroquias es su vocación, es su puesto. La de las comunidades religiosas en sus colegios, en sus hospitales, en sus misiones, allí está su vocación. Y vocación también la de ustedes, queridos laicos, el médico, el abogado, el ingeniero, el empleado, la vendedora de mercado, el que se gana la vida cargando maletas en el mercado, el jornalero, el carpintero. Cada uno vive su propia vocación. Qué hermosa sería la vida en que cada uno, sintiéndose orgulloso de su profesión, no ambicionando profesarla para tener más, eso es egoísmo, sino para hacer más luz en el mundo. Qué hermosa sería la sociedad cuando los hombres pusieran el ideal no en los bienes de la tierra, enriquecerse más, tener más. Eso lo hemos dicho ya aquí, es la expresión más elocuente del subdesarrollo moral, la codicia, el afán de tener, el frenesí de poder.
idolatría. El hombre brilla cuando es más luz del Señor, cuando hace de su profesión un servicio a la humanidad, cuando como lámpara se va consumiendo mientras ilumina, y como comunidad, como iglesia, hermanos, y como comunidad, como iglesia, hermanos, apretemos nuestra unidad de la arquidiócesis. A los queridos sacerdotes, cómo les agradezco ese testimonio de unidad con su obispo. Lástima que no todos la quieran vivir. A las religiosas, cómo les agradezco esas manifestaciones de solidaridad con el signo que es el obispo. A las comunidades, parroquias, comunidades de base y todo lo que es vida católica auténtica se está comprobando en esta unidad de ciudad iluminada en la montaña. Seamos cada día más dignos de estos dones preciosísimos con que el Señor nos ha regalado, y que se cumple al pie de la letra lo que dice el concilio de la Iglesia. Va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Y esos consuelos los dan ustedes a la medida en que se hacen y nos hacemos todos más cristianos. Yo no pretendo otra cosa, hermanos, sino ser cristiano. Obispo, el cristiano que está desempeñando su papel de ser signo de unidad. No soy más que nadie, simplemente soy el signo de esa unidad. El que me acepta como signo se construye en esta unidad de la Iglesia. El que me rechaza como signo, rechaza la unidad de la Iglesia y se destruye, se apaga, tal que se vuelve insípida. Por eso, hermanos, mi segundo pensamiento es que las buenas obras son el esplendor de la Iglesia. Pero fíjense qué insistencia en las lecturas de hoy. Las buenas obras a partir de los pobres. Qué hermosa y elocuente la palabra de Isaías. Parte tu pan con el hambriento. Hospeda a los pobres sin techo. Viste al que va desnudo. No te cierres a tu propia carne. El mendigo soy yo, es mi carne que tiene hambre, dale de comer. Como el que te viene a pedir posada, es tu carne que tiene frío, dale abrigo. Siente esta fraternidad, siente la identidad, no solamente, sino sobre todo siéntela con Cristo. Todo lo que le hagas a Él, a mí me lo hace. ¿Cómo no le va a doler a la Iglesia una civilización de egoísmos, una civilización de desigualdades tan crueles, en que el pobre, el desamparado, el hambriento, el desnudo, el sin techo, como si no fuera hombre, como si no fuera hermano? Ya hemos dicho, hermanos, que esto no es una defensa de la pereza, de la holgazanería. El que no trabaja, dice la Biblia, pero se trata de estas situaciones que ya hicieron como una costumbre entre nosotros, como si fueran diversas clases de hombres, los ricos y los pobres. Si somos la misma carne, si somos del mismo origen y tenemos el mismo destino, todos nos ha amado Cristo y con todos se ha identificado. Vivir entonces haciendo buenas obras, ¿qué dice el profeta? Entonces, cuando hagas todo esto, romperá tu luz como una aurora. Enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia. Detrás irá la gloria del Señor. Esta es la gloria que sigue a la Iglesia, al hombre que vive la justicia. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 5 de febrero del año 2023.
Los domingos usted ya ha notado que nos dedicamos a escuchar a Monseñor Romero en la lectura que corresponde a ese día, en la homilía que corresponde a ese día, en este caso 5 de febrero de 1978. Y Monseñor habla precisamente de estas lecturas del día de hoy. Estamos estudiando el segmento de este domingo 5 de febrero. Es el domingo quinto del tiempo ordinario. Pronto vendrá la Cuaresma y nos tocará suspender el tiempo ordinario. Hacemos una pausa con toda la Cuaresma y con toda la Pascua. Y cuando termine la Pascua vamos a volver a estudiar estas lecturas de los domingos del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy está tomada de Isaías en el capítulo 58, versículos del 7 al 10. Y dice lo siguiente: Así dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos estudiando Isaías 58. Hemos dicho, y lo voy a repetir, espero no cansarles, que el libro del profeta Isaías es un 3 en 1. Del 1 al 39 es el Isaías original, el realmente profeta Isaías, el hijo de Amós. Del 40 al 55 es el segundo Isaías, es un escritor con todos los dotes de profeta que usa el nombre de Isaías. Y el tercer Isaías ya es un escrito de una comunidad, de un equipo. Y entre el primer Isaías y el tercer Isaías hay un lapso aproximado de 300 años. Lo que estamos leyendo hoy es el capítulo 58, por ende, estamos hablando del tercer Isaías, el escrito de la comunidad. Es una comunidad profética, pero que hace una síntesis de todos los documentos leídos en el primer Isaías y en el segundo Isaías. Por eso, esta lectura del profeta Isaías en su tercera parte habla de el ideal de cómo tiene que ser una persona. Precisamente esto. Hay que hacer el papel de Dios. ¿Qué haría Dios con los mendigos? ¿Qué haría Dios con los forasteros? ¿Qué haría Dios con los enfermos? Esto es lo que deberíamos hacer usted y yo. Vámonos a la segunda lectura. Estamos en la primera Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice lo siguiente: Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y éste crucificado. Me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo
desde esa experiencia de un converso, desde la experiencia de un ex fariseo que se ha hecho cristiano, sabe que una de las claves es no alardear de lo que se sabe, sino poner en la mesa lo que se vive. Cristo, dirá San Pablo, es el que me trajo aquí. Por eso yo no me anuncio a mí, yo anuncio a Jesucristo. Esto se oye fácil, pero yo sé que no es nada fácil. Muchas veces es más fácil predicarnos a nosotros mismos, yo, que decir yo les vengo a anunciar a Jesucristo y les vengo a anunciar al crucificado. No solamente el glorioso resucitado, eso es bonito, aleluya, gloria a Dios, el Cristo resucitado está bien. Yo les predico el crucificado. Y San Pablo, con su experiencia de ex judío, se presenta a las comunidades poniendo por delante el mensaje de Jesús. El evangelio de hoy, como el domingo pasado dijimos, hemos comenzado el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón de la montaña. Es aquel paradigma para usted y para mí, un paradigma de cuál debe ser nuestro estilo de vida. Toda la Escritura se puede clasificar en prioridades. De toda la Sagrada Escritura, la prioridad o lo más importante es el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento lo más importante son los 4 evangelios. Y de los 4 evangelios lo más importante es el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7. Y es lo que el domingo pasado empezamos a estudiar. Mateo 5. Hoy vamos a ir Mateo 5 del 13 al 16. Ya leímos del 1 al 12. Mateo 5, 13 al 16 dice lo siguiente. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es domingo y vamos a centrados precisamente en este Evangelio de Mateo. Vamos a hacer la sinopsis como lo hacemos de lunes a sábado, porque quiero llamarles la atención. Primero estamos leyendo Mateo. Mateo utiliza estos 5 versículos o 4 versículos del 13 al 16 y podemos decirlo con exactitud. Mateo es amplio en su contenido. Prefigura la luz y la sal. Pero yo quiero llamar la atención de que Mateo no está hablando ustedes serán, sino ustedes son. Son la luz, son la sal. Quiero que nos vayamos a ver en un solo versículo lo cita Marcos. Aquí se quedó Pachito, Marcos. En un solo versículo. Marcos 9, versículo 50. Dice, la sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal
y estén en paz con los demás. Podemos decir con propiedad, nada que ver lo que está diciendo Marcos con lo que acaba de decir Mateo. Pero vamos a Lucas. Lucas 14, 2 versículos, 34 y 35. Lucas 14, 34 y 35 dice lo siguiente. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve ni para el campo ni para abono. Hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que escuche. Hoy creo que podemos quedarnos más con la experiencia y la expresión de Mateo en este capítulo 5, Sermón de la Montaña. Ni Marcos ni Lucas presentan la enseñanza que Mateo nos está presentando. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son sal y luz. La experiencia de San Pablo, sin conocerlo, creo yo, porque San Pablo no alcanzó a leer los evangelios, es una ventaja que usted y yo tenemos. Por eso podemos ser mejor que San Pablo, perdón, para algunos que son muy paulinos, muy paulistas. Usted y yo podemos ser mejores cristianos que San Pablo, porque nosotros, usted y yo, tenemos acceso a los textos evangélicos, a los evangelios. Pablo no tuvo esa dicha, no conoció los evangelios. Pero Pablo, sin conocer los evangelios, fue sal y fue luz. Qué bonito en la primera carta a los Corintios. No me predico yo, no me presento yo haciendo alarde de la sabiduría. Yo les predico a Jesucristo y al crucificado. Esto de ser sal y ser luz tiene su connotación importante para ser cristiano y cristiana. Se dice que la sal le da sabor a la comida. Los expertos hablan que la sal no da el sabor a la comida. La carne es carne. La sal lo que hace es que le saca el sabor a la comida. Hace que la carne sea más carne. Hace que los frijoles sean más frijoles. Hace que el arroz sea más arroz. El espagueti más espagueti. Tenemos nosotros que sacarle el sabor al mundo donde estamos. Y la luz. La luz no se enciende para meterla debajo de un cajón, debajo de una mesa, debajo de la cama. La luz es para ponerla en lo alto. Porque la luz tiene la función de iluminar. Nadie puede estar permanentemente viendo la luz. Ese no es nuestro trabajo. Para eso no es la luz, para que se me queden viendo a mí. No. La luz es para que la gente se mire entre sí, para que mire su realidad. Para eso es la luz. Una lámpara se enciende para que se vea todo lo que está oculto y que se vea con claridad. Que usted pueda distinguir por dónde caminar, dónde sentarse, dónde agarrar un utensilio, por dónde caminar sin hacerle daño a nadie. Sal y luz. Dos figuras muy bonitas, y vamos a seguir por varios días todavía el Sermón de la Montaña. La enseñanza de Jesús desde el Evangelio de Mateo debería ser para usted y para mí la parte central de toda la Biblia. Mateo 5, 6 y 7. Sermón de la Montaña. Volveremos todos los domingos estudiando ese Sermón de la Montaña. Bendiciones para todos y para todas.